Sí, alguien me levantó la mano, perdón. ¿Alguno quería hacer alguna pregunta antes? Ah, no, yo te iba a avisar que iba a entrar desde la compu, así que iba a salir, no quería entrar. Ah, bien. Bueno, dejo la sala de espera activa por las dudas que alguien necesita entrar. Bueno, la clase anterior habíamos comenzado con la parte de equilibrio químico, en donde habíamos visto que el equilibrio químico es un equilibrio dinámico, en el cual la reacción no se detiene, sino que las velocidades directa e inversa son, se igualan. ¿Bien? Y las concentraciones se mantienen constantes. Entonces, eso lo habíamos visto con distintas condiciones iniciales de un determinado proceso que podía partir de una concentración inicial solamente de un reactivo, podía tener mezclas de reactivos y productos, o podía también utilizar el producto como concentración inicial y a partir de su descomposición tender el equilibrio hacia la formación de reactivos. Después habíamos analizado la constante de equilibrio, cómo se planteaba, ¿está bien? En función a eso habíamos analizado el valor que nos da a nosotros la constante de equilibrio y en función a ese valor podemos deducir si el equilibrio tiende hacia la formación de productos o de reactivos. Después les había comentado un poco este ejercicio que no lo habíamos resuelto, pero no sé si alguien se sentó y calculó la constante de equilibrio en los dos experimentos y llegó al mismo valor. Eso daba la pauta de que la constante de equilibrio, mientras la temperatura no cambie, permanece constante. ¿Está bien? Habíamos visto los tipos de equilibrio, equilibrios homogéneos, cuando teníamos reactivos y productos todos en la misma fase, donde podíamos analizar en función del estado de agregación de los componentes una constante Kc que está en función de las concentraciones o una constante Kp que está en función de las presiones parciales, dependiendo de si yo también tengo un sistema reaccionante en lo cual tanto reactivos como productos son gas. Bien, a partir de estas dos relaciones de constantes podía calcular una Kp que estaba relacionada a la constante Kc en función de las concentraciones, en donde tengo que tener en cuenta siempre la variación del número de moles, es decir, la sumatoria de números de moles de productos menos las de reactivos. Entonces, dependiendo de lo que me dé, podía tener iguales constantes dependiendo de si el delta n era igual a 0 o no. Después teníamos equilibrios heterogéneos en donde acá tenemos reactivos y productos en distintas fases. Habíamos visto que tanto para sólidos puros como líquidos oscuros nosotros no lo teníamos en cuenta dentro de la ecuación de la constante de equilibrio. ¿Está bien? Y simplificábamos un poco esa parte. Bueno, un poco lo que vimos de equilibrios múltiples para que vean un poco que hay reacciones que cuando se generan hay otras etapas que con los productos en una reacción terminan siendo reactivos o intermediarios en otra reacción consecutiva. Algunas relaciones entre la constante de equilibrio, ¿está bien? Si nosotros tenemos la constante de una reacción y queremos calcular la constante de equilibrio en la reacción inversa, va a ser justamente la inversa de esa constante. ¿Está bien? Algunas pautas que resumían un poco cómo plantear la constante de equilibrio, algunas reglas. Y después habíamos visto también el cociente de reacción, que tiene la misma forma de planteo que la constante de equilibrio, pero en este digamos, tipo de ejercicios ustedes se van a encontrar con que no saben si las concentraciones que tienen son las del equilibrio o no. Porque cuando ustedes les pide calcular la constante de equilibrio, tienen que tener como dato las concentraciones en el equilibrio. Ahora, puede suceder que las concentraciones no sean las concentraciones del equilibrio, entonces lo que van a calcular es un cociente de reacción que se plantea exactamente igual a la constante de equilibrio,
y en función al valor que nos daba ese cociente de reacción, podíamos deducir si el equilibrio tendía hacia la formación de productos o reactivos con analizar el valor del cociente de reacción. Y bueno, habíamos terminado en esta parte, que digamos es la última parte de lo general, hablando de equilibrio químico. Nosotros hasta acá habíamos hablado de cálculos de constante de equilibrio desde un punto de vista cuantitativo, es decir, teníamos valores y nos permitía calcular la constante de equilibrio. Ahora, hay otra forma de analizar el equilibrio químico, que es a través de un principio llamado principio de Le Chatelier, en donde hay diversos factores que pueden afectar el equilibrio y yo puedo inferir hacia dónde se puede desplazar el equilibrio sin tener que realizar un cálculo. ¿Está bien? Entonces, en este digamos, concepto, podemos entender que el equilibrio se puede modificar, ¿está bien? Y que cuando un sistema está en equilibrio, el cociente de reacción es igual al valor de la constante de equilibrio, ¿está bien? Dentro de mi sistema yo puedo generar alteraciones para un determinado fin, y esas alteraciones pueden implicar cambios en las concentraciones, es decir, puedo aumentar o disminuir la concentración de un reactivo o de un producto, puedo cambiar o modificar la presión, y si es un sistema gaseoso, al modificar la presión también se modifica el volumen porque están inversamente relacionados entre sí. También se puede modificar la temperatura, ¿está bien? Entonces, si un sistema está en equilibrio, el mismo sistema va a tender a volver al equilibrio una vez que ha sido modificado sus condiciones, ¿está bien? Y eso es un poco lo que habla este principio llamado principio de Le Chatelier, en donde dice que si se aplica un esfuerzo externo, llámese esfuerzo externo a una modificación o una alteración en la concentración, en la presión o volumen o temperatura de esa reacción, y ese sistema está en equilibrio, el sistema va a tender a ajustarse nuevamente a una condición de equilibrio, a una nueva condición de equilibrio que va a ser distinta a la que inicialmente tenía. ¿Está bien? Es como que el sistema va teniendo como una especie de resiliencia y se va, después de una determinada alteración o un cambio en alguna de las variables, el sistema de a poco va a tender a acomodarse nuevamente a la condición del equilibrio, que va a ser distinta a la que inicialmente se encontraba. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el principio de Le Chatelier, vamos a analizar qué pasa si varía, por ejemplo, la concentración de reactivos o de productos. Yo puedo variar la concentración de cualquiera de los dos. Entonces, si cambia la concentración de cualquiera de los dos, yo tengo que plantear el cociente de reacción y calcular el valor de Q. Y compararlo con el valor de la constante de equilibrio. Entonces, dependiendo de si yo tengo un cociente de reacción mayor o menor al de la constante de equilibrio, el sistema va a tender hacia un lado u otro de la reacción. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá esta filmina quedó porque en clase siempre desarrollábamos un ejercicio en donde teníamos un sistema en equilibrio y después de agregar una cierta cantidad de moles de uno de los productos, la idea era saber qué pasaba con las concentraciones y con el equilibrio, que había que calcular nuevamente. ¿Está bien? Pero más allá de eso, lo que yo tengo que analizar es siempre la constante de equilibrio planteada a partir de la estequiometría de la reacción. Entonces,
si aumenta la concentración, si bien acá ya estamos en cambio de volumen o presión, pero estoy analizando KC, si aumenta la concentración de reactivos o productos, tengo que ver hacia dónde se va a desplazar mi sistema, y eso lo hago de una manera matemática, calculándolo, o, por ejemplo, teniendo esta reacción que tenemos acá de formación de trióxido de azufre a partir del dióxido más oxígeno. Si yo estuviese analizando las concentraciones y, por ejemplo, digo que extraigo trióxido de azufre de mi sistema. Entonces, si yo estoy quitando producto del sistema, va a haber una especie de descompensación en la cual el sistema va a tender a reaccionar consumiendo más dióxido de azufre y oxígeno para formar más trióxido. Entonces, en ese caso, el sistema se desplaza de izquierda a derecha, es decir, hacia la formación de productos. Puede suceder que a lo mejor esté quitando alguno de los reactivos, puede ser oxígeno o dióxido de azufre, entonces lo que va a hacer el sistema es reaccionar, digamos, o descomponerse el trióxido de azufre para formar más oxígeno y más dióxido para llegar nuevamente a la condición de equilibrio. Bien. ¿Se entiende un poco de qué se trata cuando yo varío la concentración? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, cuando hay un cambio de presión o volumen en un sistema en donde los reactivos y productos son gaseosos, como en este caso, yo puedo plantear la constante de equilibrio en función de las concentraciones o de las presiones parciales, porque a partir de la ley, la ecuación de estado de los gases ideales, como presión por volumen era igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, la presión va a ser igual a el número de moles sobre el volumen por R por T, y el número de moles sobre volumen es igual a la concentración. ¿Está bien? Entonces, la concentración va a estar directamente relacionada con la presión. En este caso, lo que yo tengo que ver es que si aumenta la presión, va a aumentar la concentración porque el volumen disminuye. Entonces voy a tener una cantidad determinada de moles de reactivos y productos en un menor volumen. Por eso la concentración aumenta. Y en ese caso, lo que yo tengo que hacer es analizar el número de moles. O sea, si la presión aumenta, entonces el equilibrio va a tender hacia donde tengo menor número de moles, y si la presión disminuye, hacia donde hay mayor número de moles. Esto que está acá remarcado en verde es, digamos, un concepto bastante general. Yo siempre tengo que hacer el análisis de la constante Kp para entender, digamos, hacia dónde tiende el equilibrio. ¿Está bien? Pero analizándolo con esta ecuación, si yo en vez de hacerlo en función de las concentraciones, lo hago en función de las presiones, si aumenta la presión, entonces lo que va a tender a hacer es que el equilibrio va a ir hacia donde hay formación de productos, porque hay el menor número de moles. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el denominador, ¿está bien? Va a tender a ser mayor que el numerador, y entonces ese valor me va a indicar que el equilibrio tiende hacia la formación de productos. Después también puede suceder que haya un cambio en la temperatura. Entonces, cuando se modifica la temperatura, la constante de equilibrio, que está en función de la temperatura, va a cambiar su valor. Entonces, en este caso yo tengo que analizar si la reacción es endotérmica o exotérmica.
si la reacción es, por ejemplo, endotérmica, quiere decir que necesita calor para poder llevarse a cabo. Entonces, un aumento de la temperatura me va a aumentar la constante de equilibrio. Ahora, una disminución de temperatura la va a disminuir porque obviamente si la reacción es endotérmica y necesita de una determinada cantidad de calor para poder llevarse a cabo, si yo estoy disminuyendo la temperatura, estoy haciendo que esa reacción no sea favorable. Y el mismo análisis se relaciona o se utiliza para cuando una reacción es exotérmica. En el caso de una reacción exotérmica, al aumentar la temperatura va a tender a disminuir porque el sistema tiende a liberar una determinada cantidad de energía en forma de calor, y si yo aumento la temperatura estoy desfavoreciendo justamente esa reacción. ¿Cómo la mejoro o cómo lo consigo aumentar la cantidad de producto? Disminuyendo la temperatura. ¿Bien? Y el agregado de un catalizador no afecta al equilibrio. Ténganlo bien en cuenta esto, porque como un catalizador no se consume en una reacción, lo único que hace es modificar la energía de activación. Entonces, en este caso, el catalizador lo que está haciendo es hacer que una reacción se produzca en un menor tiempo o en condiciones mucho más normales y no tan severas, pero la constante de equilibrio, el valor de la constante, no lo va a afectar. También puede suceder que en el sistema yo tenga el agregado de un gas inerte, y el agregado de un gas inerte, como no reacciona con ninguno de los reactivos y productos dentro de mi sistema, lo único que hace es aumentar la presión total del sistema. Si aumenta la presión total, de acuerdo a lo que habíamos visto de la ley de Dalton, las fracciones molares en este caso van a disminuir, pero la presión parcial se va a mantener constante. Por lo tanto, el agregado de un gas inerte no afecta tampoco al equilibrio, o a la constante de equilibrio. ¿Está bien? Bien. Antes de ver una aplicación, lo que yo quiero que quede un poco en claro es el tema del equilibrio. ¿Hay alguna duda respecto a cómo analizar la constante de equilibrio y el principio de Le Chatelier? ¿O se entiende? ¿Están todos conectados o no hay nadie conectado? Sí, acá estamos, profe. Sí, estamos Por lo acá. menos dos. Bueno, a ver, no es muy difícil la pregunta que les hice, es si entienden o no entienden. Sí, se No, entiende, no, profe. sí, yo por lo menos sí. ¿Se entiende? Ok, Sí, sí, listo. Entonces, vamos a ver una aplicación. Me iba a poner a detallar un poco más la explicación de equilibrio, pero si la entienden, no demoro tanto la explicación, ni la clase. Bueno, a ver, una aplicación es el proceso Haber para la fabricación de amoníaco. En el proceso de fabricación de amoníaco tengo varias etapas, ¿está bien? Que yo utilizo, por ejemplo, hidrógeno y nitrógeno gaseoso. Yo necesito comprimirlos para hacerlos ingresar a una cámara de reacción donde tengo un catalizador, y a partir de esa cámara de reacción o de ese reactor consigo, digamos, la formación de mi producto, y de acuerdo a lo que yo genere, después, como tengo un gas, lo necesito condensar para poder almacenarlo, y parte de los reactivos que no reaccionaron, utilizo un sistema de reciclo para
volver a utilizarlos y no perder materia prima de mi sistema. Entonces, Profe, no está compartiendo la pantalla. no estoy compartiendo pantalla, perdón. Es que había puesto la pizarra porque les iba a explicar cómo era el principio del Letelier, pero como lo entienden, entonces lo omito. Igual, Ahí profe, está. si quiere pegarle una repasada, la verdad que Claro, si lo quiere explicar mejor, profe. Sí, vendría Eh. bien que explique con la pizarra, profe. ¿Y por qué no me dicen entonces? O sea, 5 minutos estuve esperando que me dijesen, sí, explíquelo, o no entiendo esto. Ya lo vamos a ver. Ahora déjenme que termine un poco con esto, que es simplemente una aplicación. Y nada más que eso. Tengo mi reacción de formación con su entalpía, ¿está bien? Que es un proceso endotérmico o exotérmico. Exotérmico. Exotérmico, ¿no? Porque la entalpía es negativa. Bien, entonces, en función de mis datos, lo que yo tengo en mi sistema es, digamos, un diagrama de procesos o un diagrama de flujo, como lo llamamos generalmente, en donde tengo mis sistemas reaccionantes, tengo un reactor donde tiene catalizador y esa es la temperatura de trabajo. Luego tengo mis sistemas de reciclo, ¿está bien? Y también necesito utilizar intercambiadores de calor, en donde yo necesite, por ejemplo, calentar una determinada mezcla o un condensador en donde necesite hacer pasar un flujo de un refrigerante a través del mismo para que se condense ese gas que yo estoy produciendo, que es el amoníaco. Más allá de eso, de la parte más ingenieril, desde el punto de vista del análisis del proceso, yo lo que tengo es una gráfica en donde son bastante feas las imágenes, pero habla de presión en función del porcentaje molar de amoníaco. Entonces, yo lo que veo es que si aumento la presión, aumento la formación de amoníaco. Ahora, el problema es que no estoy trabajando a presiones relativamente normales, sino que estoy trabajando de presiones de más de 1000 atmósferas, con lo cual el proceso es un proceso bastante complicado desde el punto de vista de la seguridad, ni hablar, porque la presión es muy grande, pero también para poder llevar mi sistema a esa presión necesito compresores que consuman una energía determinada para poder cumplir con esa formación de ese producto. Con lo cual, en condiciones normales, digamos, yo tendría una máxima conversión a medida que aumente la presión. Entonces, eso es lo que yo veo desde el punto de vista termodinámico y cinético. Después, desde el punto de vista de la temperatura, también puedo analizar y ver que a medida que aumenta la temperatura, ya acá la formación de amoníaco no aumenta. Y eso tiene que ver un poco con la entalpía de la reacción. Por eso es importante analizar todas las variables. Porque a mayor temperatura, como vimos recién, la constante de equilibrio en un proceso exotérmico tiende a disminuir. Entonces, acá hay un poco un análisis también del principio de Letelier. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trabajo a altas presiones, trabajo a bajas temperaturas. ¿Cómo logro yo la condición de máxima conversión o una condición óptima que a mí me permita que mi proceso sea rentable? Porque muchas veces, a lo mejor, las condiciones de máxima conversión son a elevadas presiones o a elevadas temperaturas, y eso implica que tenga que diseñar un proceso más complejo. Un proceso más complejo implica más gastos, y esos gastos, después cuando analizo en comparación al producto, si es mayor lo que yo gasto en fabricarlo de lo que yo lo voy a vender, económicamente no es rentable ese proceso. Entonces, tengo que siempre lograr, digamos, las condiciones óptimas. Y un poco lo hago teniendo en cuenta el conocimiento tanto de la cinética como de la termodinámica,
y del equilibrio químico. Por eso es importante poder relacionar un poco todas esas variables. A ver, como conclusión, en realidad, lo que me dice es que yo en esta gráfica, en esta tabla, en realidad tengo la constante de equilibrio a distintas temperaturas y a distintas presiones. Entonces, a una temperatura relativamente baja, la constante de equilibrio es mayor, por lo cual tengo una buena conversión, si se quiere. Y a medida que aumenta la temperatura, disminuye la K. También lo puedo analizar en función de las presiones. Si trabajo a bajas presiones, por ejemplo, no tengo un buen porcentaje de moles de amoníaco en mi mezcla de equilibrio, con lo cual no voy a tener un producto formado. Pero si aumento la presión, sí lo puedo hacer. Entonces, digamos que las condiciones de proceso son condiciones en las cuales yo trabaje, digamos, a una menor conversión, pero que sea mucho más rápida. Entonces, combinando justamente presión y temperatura con la ayuda de un catalizador, acá el catalizador sí me va a ayudar a disminuir la energía de activación para formar un determinado producto, y eso va a hacer de que yo pueda obtener permanentemente ese producto, y cuando yo lo retire, el equilibrio lo voy a estar desplazando todo el tiempo, y entonces voy a tener cada vez una mayor formación de producto. Bien, entonces, todo esto, con lo que vimos ahora del principio de Le Chatelier, es importante para poder analizarlo, porque son preguntas de examen. ¿Está bien? Entonces, si yo tenía, por ejemplo, una reacción que habíamos visto que era el dióxido de azufre más oxígeno, que me formaba trióxido de azufre. ¿Está bien? Voy a maximizar un poco para que no me quede tan chica. Lazos. ¿Está bien esa ecuación? No hay que balancearlo. No, hay que balancear. ¿En dónde balanceo? ¿Cómo la balanceo? Podría agregar un 2 ahí en Un el... 2 adelante del dióxido de azufre. Bien. Entonces, yo tengo que analizar el equilibrio, ¿está bien? De una manera de una manera práctica, si se quiere. Supongamos de que este equilibrio yo lo transformo en una especie de sub y baja. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio si, por ejemplo, aumenta la concentración de dióxido de azufre? ¿Qué va a suceder? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Si yo modifico la concentración de dióxido de azufre y la aumento. Estamos todos de acuerdo que la ecuación que yo escribí es la ecuación de equilibrio, y estas son las condiciones de equilibrio a una determinada temperatura. Si yo aumento la concentración de dióxido de azufre, ¿qué va a suceder? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? ¿Derecha? ¿Por qué? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Si yo dibujo en mi sistema, lo tengo en equilibrio, si yo aumento la concentración de dióxido de azufre, entonces voy a agarrar
y voy a tener una cosa, qué sé yo, así. Uy, qué feo. Era una recta, supuestamente. ¿Está bien? Entonces, para volver nuevamente a la condición de equilibrio, que sería esta, ¿qué tiene que suceder? ¿Hacia dónde se tiene que desplazar mi reacción? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos? Para volver al equilibrio hacia el producto. Ok. Entonces, la reacción va a tender de reactivos a productos para lograr nuevamente la condición de equilibrio. Acuérdense que el principio de Chatelier dice que si yo tengo un sistema en equilibrio, que vendría a ser la línea roja, y ese sistema yo lo modifico a las condiciones, variando la concentración en este caso, entonces el sistema va a cambiar su posición de equilibrio, que es un poco la gráfica que yo dibujé en color negro. ¿Está bien? Acá. Entonces, cuando yo modifico esa posición de equilibrio, el sistema, para que vuelva nuevamente a la condición de equilibrio, como yo estoy agregando mayor concentración de reactivo, el reactivo va a tender a reaccionar el dióxido de azufre, en este caso con el oxígeno que yo tenga, para formar más trióxido. ¿Se entiende? Puede suceder Pablo Ortiz, recién vos preguntás si no es hacia la izquierda. ¿Eso lo hiciste antes o después de lo que estoy comentando? ¿Ahora se entiende? No, sí, lo pregunté antes, cuando pregunto por primera vez. Ah, bueno, a ver, discúlpenme, pero no puedo manejar en la pantalla el chat, la sala de espera, más. Si ustedes traten de activar los micrófonos y hacer las preguntas más oral, porque así es un poco más ágil, porque si no, se pierde un poco la dinámica de la clase, si es posible. Entonces, ¿qué pasa ahora si, por ejemplo, aumenta la concentración de trióxido? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va a tender ahora el sistema? Hacia la derecha, porque es el producto, digamos. No, porque yo estoy agregando, en este caso, más producto. Entonces, si yo tengo mi sistema en equilibrio, ahora lo voy a tener así, porque voy a tener más producto. Entonces, para volver nuevamente a la condición de equilibrio, el trióxido de azufre se va a tener que empezar a descomponer para formar más oxígeno y más dióxido. Entonces, en este caso, yo lo que escribo siempre les recomiendo, ustedes hagan lo que quieran. Yo digo reactivo producto y hago una flecha. Y digo, hago una línea en realidad. Y digo, en este caso, ¿hacia dónde tiende? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos? Como tengo que formar más reactivos, porque se va a tener que descomponer el exceso de producto que tengo, entonces va a tender hacia la izquierda, o sea, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, yo siempre mantengo lo que son los reactivos de lo que son los productos, y siempre analizo con una línea, y después, dependiendo de si tiende hacia los reactivos o hacia los productos, hago una flecha. Esa es la forma que me parece más sencilla y que a ustedes no se les haga tanto lío, porque las preguntas pueden ser varias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo disminuyo la concentración de trióxido de azufre? Ahora yo la estoy disminuyendo. O sea, estoy quitando trióxido de mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se va hacia la izquierda. No. No sería el mismo caso de como si aumente el dióxido, ¿sería? Si yo estoy sacando trióxido, entonces en mi sistema que estaba en equilibrio, ahora pasa a ser esto, porque Claro, tengo sí. una mayor concentración de reactivos. Sí, Entonces, del lado de reactivos, sí. Entonces tiende hacia la derecha para formar más producto. Que justamente ese es el ejemplo que veíamos recién del amoníaco. Yo tengo una conversión rápida de amoníaco y la voy quitando permanentemente de mi sistema. Entonces, de esa forma hago que mis reactivos formen cada vez más producto. Entonces, si yo quito producto, el sistema queda en defecto con la concentración de producto,
Por lo tanto, los reactivos van a tender a formar más producto. Si yo aumento la concentración de producto, como tengo un exceso de producto, entonces ese producto va a tender a descomponerse para formar más reactivos. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco? ¿Cómo analizarlo? Bien, o sea, Sí. para aclarar, sería que el que tiene menor concentración es hacia el que tiende el equilibrio. Claro, porque yo tengo que compensar ese defecto que estoy teniendo en mi sistema. ¿Está? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, disminuyo la concentración de oxígeno? Entonces, para poder compensar mi sistema, el trióxido de azufre va a tender a descomponerse para poder compensar. Entonces, en este caso, si yo digo reactivos, productos, el sistema se desplaza otra vez hacia la izquierda, hacia la formación de más reactivos. ¿Bien? También lo podría analizar aumentando o disminuyendo la presión, el volumen. Podría también analizarlo teniendo el delta H de reacción. Bien. Si el delta H es negativo y es una reacción exotérmica, entonces si yo disminuyo la temperatura, la constante va a aumentar y tiendo hacia los productos, y si aumento la temperatura va a tender hacia los reactivos. Bien, o sea, con todo lo que analizamos recién, el principio de Le Chatelier, esta es la forma de poder deducir hacia dónde tiende un sistema en equilibrio una vez que yo lo varío. ¿No? Profe, Entonces, una consulta. sí. Acá cuando hablamos de concentración no estaría cambiando en ningún momento la cantidad de moles de ninguna sustancia, es otra cosa. No, concentración es mol por litro. O sea que cuando dice que aumenta la concentración es que hay más moles de ese producto. Claro, claro. Ah, bien, bien, Seguro. Sí, sí. perfecto. Entonces, digamos, yo esto lo iba a omitir porque ustedes no me decían nada, si entendían o no el principio de Le Chatelier, pero veo que no es tan fácil de analizar. Hay que sentarse un rato a leer y a ver un poco de qué se trata y plantear la constante de equilibrio, plantear la estequiometría de la reacción y entender lo que a uno le está preguntando. Porque es interpretar, saber interpretar un poco lo que está sucediendo. Después, si ustedes lo entienden, varíen lo que varíen, aumenten o disminuyan, el análisis va a ser bastante más sencillo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe, ahora no. Ahora no. Ahora no. Miren, yo iba a no explicárselos en cualquier momento, pues dije, bueno, si lo entienden, entonces yo sigo adelante, porque la verdad es que la clase la tenemos que terminar. Pero más allá de eso, yo sabía que es algo importante y no iba a dejar de explicarlo, pero, bueno, nada, traten de no quedarse con tantas dudas o creer que a lo mejor lo entienden a algo. Para eso están las clases, ¿no? Por más que las clases estén grabadas y que puedan verlas un montón de veces, hay cosas que si no se explican o se hablan en clase, es difícil de poder después entender. Bueno, como comenzamos temprano, hicimos el parcial formativo y continuamos con la clase, les propongo que hagamos un recreo de 10 minutos y que a las 9:40 nos volvemos a encontrar para empezar un tema nuevo que en realidad está relacionado con equilibrio, pero que es equilibrio en solución. ¿Está bien? Como para poder avanzar con el programa de la materia. ¿Vamos? Me había ilusionado con que iba a decir que terminábamos ahora. No, lamentablemente no.
porque si no, no vamos a terminar el programa de la materia. Bien, pero es algo bastante sencillo lo que vamos a ver ahora, así que quédense tranquilos. ¿Mm? Bueno, profe. ¿Estamos? No. Bueno, ahí. Bueno, entonces ahora vamos a ver una continuación en realidad de lo que es el equilibrio químico aplicado a soluciones acuosas, fundamentalmente a la disolución de ácidos o bases, para calcular la constante de equilibrio. Entonces, vamos a ver el equilibrio químico desde el punto de vista del ácido-base, ¿está bien? Después vamos a ver el equilibrio químico también en función a la constante de producto de solubilidad, y por último vamos a terminar de ver todo lo que es la aplicación de reacciones óxido-reducción, también relacionadas a la constante de equilibrio. Profe, ¿esta es Entonces, la última unidad? sí, esto como tema sería de la unidad 8, ¿está bien? Después quedaría toda la unidad 9, que es la parte de redox, y una unidad 10 en donde hablamos de química del ambiente, un poco relacionando y generalizando todos los conceptos que vimos hasta acá desde la primera clase, aplicado un poco a la química del ambiente, ¿está bien? Así que eso sería un poco lo que nos está quedando, con lo cual estamos bastante bien con los tiempos. Me gustaría poder avanzar para poder repasar bien después con ustedes algunos conceptos, así no se les arma bastante lío a la hora de estudiar. A ver, ¿qué consideramos ácidos y qué consideramos bases? Más allá de que químicamente hablando uno en el laboratorio puede encontrar ácidos como el sulfúrico, como el nítrico, o bases como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, no son los únicos ácidos y bases que nosotros podemos tener o encontrar, sino que en los alimentos generalmente uno siempre encuentra, dependiendo del gusto, si es algo agrio o es algo amargo, también está relacionado a las condiciones de ácidos-base, y vamos a hablar después, más adelante, de un concepto muy importante que es el pH. ¿Está bien? Entonces, ¿qué consideramos como ácidos o cuáles son las características en realidad o cualidades más importantes de los ácidos? Que tienen sabores agrios, que son corrosivos, enrojecen colorantes vegetales, disuelven sustancias y atacan metales, obviamente ya hablando de ácidos fuertes como un ácido clorhídrico, un ácido nítrico, y pierden sus propiedades al reaccionar con las bases, es decir, se van neutralizando en alguna medida. Y bases tienen una particularidad, que tienen sabores amargos, son suaves al tacto, pero corrosivos a la piel, por ejemplo, la lavandina, ¿está bien? Dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos. Estos se utilizan mucho, por ejemplo, en etapas de procesos de tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios, en donde la basura se va compactando y ese proceso de compactación va produciendo, digamos, una generación de líquidos que van extrayendo, por sus condiciones ácidas o básicas, distintos componentes. Por ejemplo, si en la basura mezclamos compuestos orgánicos con inorgánicos como baterías, pilas, etc., entonces las condiciones ácidas pueden hacer de que lixivien, es decir, es un proceso de extracción, el lixiviado, en el cual puedo obtener una alta concentración de metales pesados. En los rellenos sanitarios lo que se hace es recolectar todos esos líquidos, esos lixiviados, a partir de ductos,
se los lleva a una pileta y se les agrega hidróxido, que puede ser hidróxido férrico o hidróxido de sodio, y eso ayuda a precipitar los metales y es una forma, digamos, de poder depurar un poco ese efluente. Sí, Facundo, ¿me preguntabas? Profe, disculpe que me perdí, tengo que preguntar de nuevo. ¿Para qué se hace todo lo de las piletas, depurarlos y todo? No terminé de entender. Y bueno, a ver, uno en distintos procesos va teniendo generación de efluentes. Efluentes líquidos generalmente, podemos tener también, qué sé yo, emisiones gaseosas, pero hablando puntualmente un poco de la aplicación de las bases como precipitantes de sustancias disueltas por ácidos, lo que yo les comentaba es que en los rellenos sanitarios, generalmente el tratamiento de la disposición final de los residuos sólidos urbanos es a través de un proceso de enterramiento. Es un proceso un poco, qué sé yo, no sé si más económico, pero más utilizado en el sentido de que no requiere grandes infraestructuras, porque se hacen grandes fosas en donde se las recubre con geomembrana y se van recubriendo capas de residuos con tierra y se va compactando. Y todo ese proceso de compactación, que si ustedes se fijan cuando van a sacar la basura y van apretando cada vez más la bolsa en el tachito, se generan unos líquidos, unos jugos, que son propios, digamos, de todos los alimentos que lo contienen. Entonces, eso, si está mezclado con residuos como por ejemplo pilas, baterías, atacan estos últimos componentes y pueden extraer a partir de un proceso de lixiviado, que es decir, los líquidos extraen metales pesados de las baterías y eso se recolecta después en grandes piletas que se utilizan componentes precipitantes como sustancias como hidróxidos, que lo que hacen es generar hidróxidos de metales pesados y en función a eso yo puedo, digamos, disminuir la concentración de esos metales en un efluente, para no estar tirando un efluente con una alta concentración de metales. Eso es un poco. Ya después un poquito eso lo vamos a ver más en la parte de ambiente, pero bueno, me fui un poco por las ramas, pero para explicar y dar una aplicación de las bases, por ejemplo. Y disuelven grasas también. Y pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Es decir, que un ácido y una base se neutralizan entre sí cuando reaccionan. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en un laboratorio cuando se trabaja y se generan una alta cantidad de residuos ácidos y básicos de cada una de las técnicas analíticas, se generan residuos y entonces después una forma de poder eliminarlos es haciéndolos reaccionar entre sí. Ojo, teniendo en cuenta qué es lo que estoy mezclando. No puedo mezclar cualquier ácido con cualquier base, porque si hay compuestos cianurados en condiciones ácidas y libera ácido cianhídrico, entonces no sería una buena práctica, pero se pueden neutralizar ciertos ácidos y ciertas bases de esa manera. ¿Por qué? Porque van a formar una sal más agua, precipitándola. Bueno, eso es un poco la química, que todo tiene que ver con todo. ¿Está bien? Es simplemente saber cómo relacionarlas. Bueno, hablando un poco de equilibrio químico y de teorías, entonces nosotros podemos tener, o vamos a ver rápidamente 3 teorías y nos vamos a enfocar en una puntualmente. Una es la teoría de Arrhenius, otra es la de Bronsted y Lowry y la de Lewis. Cada uno de ellos formularon distintas teorías de lo que consideraban ácidos y bases. Entonces, dependiendo de cada una de esas teorías, uno podía categorizar los compuestos en ácidos y en bases. Después podemos tener ácidos y bases fuertes, y también podemos tener ácidos y bases débiles. ¿Está bien? Cuando uno habla de ácidos o de bases,
no necesariamente está hablando siempre de ácidos o bases fuertes. Podemos también hablar de bases un poco o ácidos más débiles. Entonces, la teoría de Arrhenius lo que formulaba era que se produce una disociación iónica de las sustancias y esas sustancias forman electrolitos. Entonces, un ácido es una sustancia que es capaz de disociarse en cationes, en protones, y una base es una sustancia que en solución acuosa se disocia en aniones oxidrilos. Entonces, como ejemplos tenemos el ácido clorhídrico para un ácido y el hidróxido de sodio para una base. Esta teoría, en realidad, es un poco limitada porque hay muchos ácidos y muchas bases que no necesariamente tienden a formar cationes hidrógenos o aniones oxidrilos. Es decir, hay ciertos componentes que funcionan como ácidos y bases y no tienen la capacidad de disociarse en estas dos opciones que formulaba Arrhenius. Entonces, se formularon nuevas teorías considerando otros compuestos para poder categorizarlos, porque si no iba a haber muchos compuestos que no los íbamos a poder categorizar como ácidos y bases, siendo que actúan como tal. Entonces, por ejemplo, el amoníaco es una sustancia básica, pero en ningún momento yo estoy, digamos, disociándolo en aniones oxidrilos. Entonces, eso es lo que por ahí no termina de encuadrar dentro de la categoría de ácidos y bases, hablando desde el punto de vista de la teoría de Arrhenius. La teoría de Bronsted y Lowry, que fueron formuladas independientemente en su momento, lo que ellos consideran como ácido y base es que un ácido es una sustancia con tendencia a ceder cationes en forma de protones y una sustancia tiene la capacidad de poder aceptarlos. Entonces, en ese concepto, yo ya acá no puedo hablar solamente de una base como un compuesto que se disocia en oxidrilos, sino que puedo decir que una base es una sustancia que tiende a aceptar esos cationes en forma de protones que un ácido puede liberar o ceder. Entonces, con esta nueva teoría, lo que se formula es lo que se denominan los ácidos bases conjugados, pares de ácidos bases conjugados. Es decir, un ácido se va a disociar liberando un protón y va a haber una base conjugada que va a tender a aceptarlo y viceversa. ¿Está bien? Lo mismo sucede con la base. Entonces, de esta forma, hablando de un par ácido-base conjugado, yo puedo ampliar un poco más el espectro de lo que yo categorizo como un ácido y como una base. Por ejemplo, en el caso de la disociación de un ácido como el clorhídrico, que Arrhenius tranquilamente también lo categorizaba dentro de un ácido, lo que hace el ácido es liberar un protón y en este caso el ácido clorhídrico está en una solución acuosa. Entonces, el ácido funciona como ácido propiamente y el agua funciona como base, es decir, tiene la capacidad de aceptar ese protón. Entonces, el ácido va a tener su base conjugada y la base va a tener su ácido conjugado. ¿Se entiende? Un poco el agua que funciona como base en la parte de los productos de mi ecuación funciona como ácido. ¿Bien? Acá tenemos un ácido débil, que es el ácido acético, por ejemplo, que cuando entrega ese protón se transforma en el anión acetato. Entonces, acá tenemos el ácido, ¿está bien? Y su base conjugada, y el agua, en este caso, que está funcionando como base, al aceptar un protón, de este otro lado de la ecuación trabaja o se comporta como su ácido conjugado. ¿Bien? La disociación del amoníaco, por ejemplo, o la reacción de amoníaco en agua forma amonio más oxidrilo. Entonces, en este caso, por eso al amoníaco se lo considera una base, porque tiene su base y su ácido conjugado, perdón, y el agua se comporta como un ácido y el oxidrilo vendría a ser la base conjugada.
Si ustedes ven, el agua en algunos casos se comporta como una base y en otros casos como un ácido. Eso es porque tiene una capacidad que se denomina sustancia anfótera, en la cual se puede comportar como un ácido o una base dependiendo con qué reaccione. ¿Está bien? Y la teoría de Lewis es una teoría un poco más abarcativa todavía, porque dice que para que una sustancia acepte protones, debe poseer un par de electrones no compartidos. Y es cierto, porque el protón, para que se una a una molécula, debe haber electrones no compartidos que tiendan a aceptarlos electrostáticamente. Y, por ejemplo, Lewis considera que un ácido es una sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones. ¿Bien? Y una base es una sustancia que es capaz de aportar o ceder electrones. Entonces acá no estamos hablando de protones, de ceder o aceptar, sino que estamos hablando de electrones, pares de electrones. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un ácido de Lewis que reacciona con una base de Lewis, como el amoníaco, para formar el catión amonio. Bien, esta categoría de ácidos y bases de Lewis nosotros no la vamos a utilizar mucho, porque los ácidos que se utilizan son ácidos por ahí un poco más complejos. Nosotros nos vamos a remitir un poco a todo lo que es la parte de equilibrio en solución y en solución acuosa. Entonces vamos a aplicar un poco más la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Bien? Pero para que ustedes vean que hay distintos compuestos que pueden ser ácidos y bases y no necesariamente tienen esa capacidad de ceder o aceptar protones u oxidrilos. Bien, entonces acá tenemos ejemplos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que sigue siendo un ácido, nada más que también lo puedo categorizar a partir de Lewis, o el amoníaco como una base. Bien, y de acá, por ejemplo, puedo también englobar ciertos componentes que no tienen hidrógenos en su molécula, como por ejemplo el trifluoruro de boro, que puede funcionar, digamos, como un ácido y se puede combinar con una base como el amoníaco para formar una molécula un poco más compleja. Por eso yo les decía que la parte de Lewis no la vamos a ver tan en profundidad y vamos a analizar más el equilibrio en solución desde el punto de vista de la teoría de Bronsted y Lowry. Bien, entonces, sí. Me quedé pensando en lo de las sustancias o compuestos que son anfóteras. Lo que determina que se comporte como ácido base es según si lo estoy mezclando con algo que sea proporcionalmente más ácido o más básico que esta sustancia en cuestión. Claro, por ejemplo, si el agua reacciona con el ácido clorhídrico, el agua funciona como base del lado de los reactivos de la ecuación, ¿no? De disociación. ¿Está bien? Y si el agua se lo utiliza como disolvente de una base, entonces está funcionando como un ácido. ¿Bien? Eso depende con qué reacciones puede funcionar como ácido o como base. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, la autoionización del agua. Es decir, el agua permanentemente está en un equilibrio de ionización en la cual moléculas de agua aceptan protones y otras generan oxidrilos. Y permanentemente en este equilibrio yo tengo una ecuación balanceada que si la tomo a 25 grados centígrados, voy a tomar una temperatura estándar, digamos, la constante de equilibrio del agua para esta temperatura la voy a llamar KW por Kwater, ¿está bien? Y es el producto iónico del agua, y en estas condiciones las concentraciones de protones y de oxidrilos, o sea, porque el protón lo tengo que tener relacionado más a la molécula de agua con un hidrógeno más, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Es decir, que las concentraciones tanto de protones como de oxidrilos va a ser de 1 por 10 a la menos 7.
Eso considerando agua pura, ¿eh? Simplemente agua, no tengo iones, no tengo nada dentro de esa matriz. Entonces, con ese concepto, lo que me sirve, digamos, para poder aplicar, digamos, una fórmula para poder calcular la acidez de una solución. Como estas concentraciones son concentraciones muy pequeñas, entonces se tuvo que buscar, digamos, un número que me permita a mí poder entender de cuándo hablo de un componente ácido o cuándo hablo de un componente básico. Entonces, los iones protones, que yo en realidad los tengo como iones hidronio u oxidrilos, en estas soluciones, al ser muy chicas esas concentraciones y al manejar números muy bajos, entonces lo que se hace es utilizar una escala logarítmica, un logaritmo negativo, para formular una ecuación en la cual me implique, digamos, la concentración de esos protones. Entonces, el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Y esto me da lo que se llama una medida de acidez de la solución. La forma de medir pH lo puedo hacer a partir de muchas maneras distintas. Puede ser un pHímetro de mesada de laboratorio, puede ser un pHímetro llamado pocket de tipo lapicera, que se utiliza en campo para poder medir el pH de una solución acuosa o de lo que fuere. O puedo tener equipos de medición en línea en los que permanentemente me están midiendo el pH de una determinada solución. Entonces, esto es importante. Los tipos de soluciones que tenemos. Entonces, nosotros vamos a tener una categorización. Vamos a tener soluciones ácidas en las cuales vamos a hablar de una escala de pH que va a ser menor a 7. Vamos a hablar de soluciones neutras, cuando el pH sea igual a 7, que la concentración de protones y oxidrilos es la misma, y vamos a hablar de soluciones básicas o alcalinas, cuando la concentración de protones sea muy baja, con lo cual lo que me está aumentando es la concentración de oxidrilos, y el pH va a ser mayor a 7. Entonces, de esa forma yo categorizo, digamos, soluciones tanto ácidas como básicas o neutras. ¿Bien? Y acá tengo una escala de pH, que generalmente va de 0 a 14, ¿bien? En donde por debajo de 7 estoy hablando de soluciones ácidas y por encima de 7 de soluciones básicas. ¿Por qué acá pongo pH y acá pongo pOH? Bueno, porque el pH con el pOH, es decir, la concentración de protones con la de oxidrilos, están relacionadas en una determinada reacción. Entonces, si el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, yo de acá puedo despejar la concentración de protones y calcular, digamos, teniendo el pH de una solución, qué concentración voy a tener finalmente. Y el pOH, está bien, es, digamos, menos el logaritmo, pero de la concentración de oxidrilo. Obviamente, teniendo el valor de pOH, también voy a poder calcular, digamos, la concentración de oxidrilos, de iones oxidrilos que yo voy a tener en mi solución. El pH con el pOH, como el producto de ionización del agua pura es igual a 1 por 10 a la menos 14, entonces puedo relacionar el pH con el pOH y decir que para estas condiciones la suma de pH más pOH es igual a 14. Entonces, yo con estas ecuaciones puedo calcular el pH de una solución, siendo que la solución a lo mejor es una solución básica. Entonces, son distintas formas de poder calcular el pH o la concentración de alguno de los componentes, tanto de protones como de oxidrilos en una solución. Bien, bueno, y acá hay algunos ejemplos para que vean, digamos, de aplicaciones de, qué sé yo, por ejemplo, alimentos que tienen pHs ácidos o otros tipos de, generalmente los productos de limpieza, como se acuerdan que hablábamos de que las bases
removían grasas. Entonces muchos agentes de limpieza son básicos, perdón, porque ayudan a remover grasas de los lugares y por eso se utilizan para limpiar. ¿Está bien? Las bebidas gaseosas son generalmente con pH bajo, ácidas, porque el dióxido de carbono que se le agrega es un gas ácido y eso hace de que disminuya o sea, el pH y aumente la acidez. ¿Está bien? Dos cosas. Sí. ¿El ácido de las baterías de los coches puede ser que es el sulfúrico? Ujú. Sí, es ácido sulfúrico. Bien. Y acá espero no tirarla al ángulo con la escala de pH. Hay soluciones, creo que hay, o sea, algunos compuestos que se van de esa escala. Sí. Con lo cual pregunto, Sí. ¿se sigue usando esta escala en general o hay otro tipo? No, a ver, la mayoría de los compuestos se encuadran dentro de esta escala, pero pueden ser mayores o menores. Lo que pasa es que las concentraciones de protones y oxidrilos son tan elevadas que estaríamos hablando de ácidos o bases muy fuertes y que no tiene mucho sentido utilizarlos. Entonces, digamos, se enmarca en esta escala de 0 a 14, pero puedo tener concentraciones mucho más ácidas o más básicas. Pero las concentraciones serían tan altas que, digamos, no tendría mucho sentido manipular reactivos con esa magnitud de pH. Profe, ahí sería referencia a lo que son los superácidos, por ejemplo. A eso iba yo Por justamente. ejemplo, el ácido sulfúrico en estado 100% puro sería considerado un superácido. ¿No tiene menos 12 de pH? ¿Puede ser que está considerado? ¿O algo similar? No me acuerdo el pH en este momento. El ácido sulfúrico al 98%, si mal no recuerdo, es 18 molar la concentración. Tendría que calcularlo, no me acuerdo ahora. Porque hay un video de ¿Tienen un que habló químico, recién? Pero ese creo que 2% de agua que tiene hace que disminuya su pH un poco, su concentración, ¿no? Pero eh, hay un eh, químico en YouTube que hace videos de ciencia, básicamente, Nile Red, no sé si lo habrá visto, Sí, no menciona era. superácidos varias veces. Justamente te estaba por preguntar por eso, porque creo que no era el sulfúrico, era el nítrico. El Ah, sí. sulfúrico concentrado es un azeótropo de 96%, o sea que tiene una concentración de agua muy pequeña. claro, Puede ser, 96, Distinto es con 98. el nítrico, que es 68%, es mucho más bajo. puede ser que el Eh, Exacto, nítrico sí. reacciona con los guantes prendiéndolo fuego, puede ser. O sea, sí, es Puede el ser, nítrico. sí. El ácido nítrico concentrado, que se le llama concentrado, es al 65% en promedio. Con lo cual se puede lograr una mayor concentración, pero es tan reactivo y tan difícil de manipular que no tiene mucho sentido. En el laboratorio tener un ácido nítrico con esas características, por ejemplo. Creo que se llama ácido nítrico resublimado o algo por el estilo. Tengo que buscarlo un Fumante poco. rojo, creo que se les pusieron. Creo que le pusieron. ¿Cómo? Perdón. Fumante rojo o algo así. Fumante rojo, claro, O porque ácido nítrico puro directamente. es ácido nítrico puro, sí, sí. Es sumamente tóxico porque libera unas concentraciones de dióxido nitroso terrible y es terriblemente tóxico. Esos ácidos hay que manipularlos bajo campana. Eso no se puede trabajar en el laboratorio tan fácilmente. Eh, Así que, pero ya voy a ver esos videos. Si después en el chat lo quieren agregar, no lo tenía Sí, en cuenta de esa página. sí, No lo veo. es un canal de YouTube de un tipo que hace todos videos de química y puede ver de todo tipo de procesos químicos, o sea, de lo que sea alimenticio, de nitraciones, de lo que sea. Ah, bien, perfecto. Bueno, listo, ahí gracias, ahí creo que lo agregaron. Ya después lo voy a buscar. ¿Es una persona idónea en el tema? Sí, empezó en su momento haciendo videos de su garage con un equipo de química y hoy, o sea, se fue profesionalizando y renta un lugar, un laboratorio en el cual hace toda su actividad. Ajá, sí, sí, al bien. día de hoy hasta tiene los elementos de laboratorio personalizados con la marca de su canal, así que tiene bastante trayectoria. No, bueno, está bien, hay que tener cuidado cuando uno ve esas cosas porque
son delicados, pero a ver, no estoy dudando de lo que haga porque no lo vi, pero lo voy a chequear un poco a ver de qué se trata todo esto. Bueno, a ver. Bueno, después acá podemos hablar un poco más del jugo gástrico, que también tiene un pH bajo y que la función que cumple justamente es la de poder, digamos, ayudar a la digestión. Pero bueno, eso ya son digamos, agregados para que ustedes entiendan un poco el pH. Perfecto, gracias por el link, ya lo voy a chusmear un poquito. Chicos, yo me estoy pasando bastante de la clase ya, así que bueno, nada. Vamos a dejar acá, queda un poquito más todavía para ver de la clase, pero lo podemos ver la clase que viene sin ningún problema porque son pocas filminas las que quedan y continuaríamos con el programa. ¿Está bien? Yo ahora los dejo con la parte práctica.